No, hasta el momento no se ve. Bueno, pero a ver si ahí ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas asistentes. Muchas gracias por este espacio, a los organizadores, a la Universidad UTCA, que realmente me parece fabuloso cuando recibí esta invitación, el poder compartir y tener estos espacios de conocimiento que más por su mismo contenido técnico son realmente conocimientos transversales que pues a todos nos incluyen y que realmente nos pueden aportar. Hoy les vengo a hablar de los procesos de selección, todo este tema relacionado a eh, esos momentos donde estamos en búsqueda de un empleo, en donde pues los procesos de selección han cambiado y que realmente hacen que nos exijamos mucho más como profesionales de lo que realmente nos puede exigir la academia. Y para empezar, vamos a tocar tres objetivos que consideré son los más relevantes para este tipo de contenidos. Traté de condensarlo lo que más se pudo, porque realmente es un tema que me encanta, pero pues es demasiado amplio. El primero de ellos es hablar de aquellos momentos en los que realmente nosotros no solo nos podemos preparar, sino que también debemos estar como muy atentos dentro de un marco general para hacer un buen proceso de selección, para que realmente, independientemente de si salimos o no favorecidos, pues realmente tengamos muy en cuenta que esto a todos nos genera ansiedad, a todos de pronto en un diferente nivel podemos sentir un mundo de emociones, entonces realmente me pareció muy importante hablarles o poderles compartir esto. El segundo objetivo va a ser poderles contextualizar cómo está estructurado un proceso de selección, cuáles son sus etapas, aunque independientemente de que de pronto nosotros como candidatos pues solo conozcamos algunas, pero pues detrás de todo un proceso siempre hay unas fases y unos momentos que es muy valioso que las tengamos en cuenta. Y finalmente, pues algo que creo que es un tema que nos atañe absolutamente a todos y es cómo estructuro mi hoja de vida, cómo hago que mi hoja de vida sea competitiva, sea atractiva y que de alguna otra manera en un mercado exigente pues podamos, digamos que tener en cuenta aquellos aspectos que nos diferencian de miles y miles de personas que posiblemente se postulan a las mismas vacantes que a la que nosotros nos estamos postulando. Sin embargo, les quiero, pues antes de arrancar con un tema, hablar respecto a lo que soy yo, de dónde vengo, y pues les puedo compartir que en este momento, como lo decía la presentación inicial, yo soy graduado de la Universidad del Bosque en psicología y tengo un énfasis desde muy temprana edad en el área organizacional. Estoy culminando mi maestría en gerencia estratégica del talento humano y gestión del conocimiento. Y pues en términos de experiencia laboral y a raíz de lo que les vengo a contar hoy, son más o menos un poco más de 13 años en diferentes culturas, digamos, organizacionales, como lo pueden observar. La primera de ellas es Arcos Dorados, McDonald's, en donde pues pude tener un plan carrera, pude empezar desde el cargo operativo hasta ya ser gerente de punto, lo cual me da a mí unas bases que le agradezco profundamente administrativas para saltar a un sector muy exigente que es el sector financiero y es donde actualmente me desempeño como psicólogo del área organizacional de la Dirección de Selección del Banco Avevillas. Y pues bueno, ya entrando en materia y hablando de esas generalidades y de esos momentos tan específicos, esos momentos que a todos, independientemente de que tengamos una experiencia, nos llevan a tener ese mundo de emociones cuando nos llaman a presentarnos a un proceso de selección o cuando queremos o estamos en búsqueda de empleo.
los hemos condensado en tres momentos, y un pre, un durante y un post, en el cual en ese primer momento pre, pues vamos a tener, ya ahorita en un momento voy a hablar de cada uno de ellos. En ese momento pre, estamos hablando de qué tanto yo conozco la organización, qué tanto yo a través de investigación, a través de explorar, digamos que las diferentes fuentes, puedo yo entender cómo funciona la empresa que me está llamando o a la cual me estoy postulando. También en ese momento pre, cómo yo exploro e identifico cómo está el mercado, cómo de alguna otra manera o en qué nivel se encuentra de exigencia el mercado. Y pues algo que es muy importante es cómo yo busco un empleo, cómo o qué herramientas uso, que son esas fuentes de empleo que actualmente tenemos a nivel nacional, incluso también para vacantes a nivel internacional. Hay una etapa y un momento durante, que es ese punto álgido, y creo que a todos en algún momento nos generó o nos genera duda a las personas que aún no han tenido, digamos, como esa oportunidad de todavía presentar un proceso de selección. Es cómo yo hago una hoja de vida, qué contenido, qué características debe tener esa información que yo ubico en mi hoja de vida, cómo genero mi marca. Todos en este momento nos convertimos, y desde la evolución misma de la tecnología, cada uno de nosotros es una marca, es hacer uso del personal branding. Y adicional a eso, pues cómo yo en este momento estoy manejando mis redes sociales, cómo yo a través también de eso que tenemos en nuestros dispositivos móviles, que de alguna otra manera invertimos gran parte de nuestro tiempo, cómo también lo podemos usar para hacer networking y pues obviamente a su vez ofrecer y encontrar también oportunidades de trabajo. Y ya en un momento post es cómo de alguna otra manera a través de esos procesos de selección, vuelvo y digo, favorables o no favorables, también nos hacemos esa pregunta de cómo me sentí, cómo me fue, cómo considero realmente, haciendo ese insight del proceso, qué cosas puedo mejorar. Entonces, a continuación, y pues ya entrando en materia, hablando del pre, es básicamente, ¿tengo o no tengo un plan definido? ¿Sí? ¿Qué tanto yo me preparo para un proceso de selección, independientemente de que me llamen o yo sea el que busque la oportunidad laboral? Y acá es demasiado importante en ese primer momento es el conocimiento de la organización. Yo como a través de esa exploración de su misión, de su visión, de incluso su responsabilidad social, cómo yo me identifico con esos ideales corporativos, qué tanto me llego a sentir cómodo, nomás con una breve lectura de la organización, porque generalmente en los procesos, y esto se los voy a decir, digamos que a título personal, cuando llegan muchas personas a entrevista y la pregunta famosa de todo proceso es: ¿por qué te interesa este proceso? ¿Por qué te interesa esta vacante? A veces nos quedamos en silencio, a veces se titubea, a veces no sabemos qué decir, y eso pues nos habla de que realmente podemos tener una necesidad, podemos tener una motivación estrictamente económica, pero hoy la realidad del mercado es que hay un nivel muy competitivo. ¿Sí? Hay un nivel que, así como la empresa ha fortalecido su proceso de selección, yo tengo que estar preparado para lo que me pregunte. ¿Sí? Y pues obviamente acá es importante que yo, a través de investigación, a través de consultas ahorita en internet, ustedes saben que podemos encontrar multiplicidad de información, pues cómo yo logro también ser estratégico e investigar y apropiar ese conocimiento, ¿sí? Y pues obviamente eso cómo se alinea a mi perfil, cómo independientemente de mi área, si es el área de salud, si es el área de derecho, contable, independientemente, cómo yo puedo durante el desarrollo de una entrevista vender estratégicamente mi perfil, pero que también la entidad vea un interés, que realmente tengamos la oportunidad de destacarnos frente a otros posibles candidatos. Y ahí juega un papel muy importante, y es yo lo que pues les hablo en mi caso, yo, Sebastián Cárdenas, cómo me veo en esa cultura, cómo de alguna otra manera puedo llegar a aportar, ¿no? Y ahí ese aspecto es
fundamental para un proceso inicial de selección. ¿Sí? Otro aspecto importante es, bueno, así como yo investigo la organización, ¿cómo está el mercado? ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo a mí, independientemente del área en el que, vuelvo y digo, yo me encuentre? ¿Qué requisitos o qué conocimientos se está pidiendo en el mercado? Posiblemente en el sector salud yo puedo ser la persona más preparada, puedo ser, no sé, el pediatra más preparado, pero posiblemente eh, algunas características de las ofertas puede ser que yo debo conocer SAP, que es un módulo que en este varias IPS se están implementando. O yo puedo ser el contador que de pronto le exigen Excel. ¿Sí? Entonces, es fundamental que a través de esa búsqueda también de información nos alimentemos y de alguna otra manera nos preparemos para esas exigencias del mercado. Yo desde mi carrera a nivel de también docencia, cómo de alguna otra manera mi perfil en este momento se puede fortalecer para estar a ese nivel. Si yo veo que de alguna otra manera las necesidades están encaminadas a algo muy específico, pues en este momento es la oportunidad para fortalecerlo a través de cursos gratuitos o si mi posibilidad económica me lo permite, pues hacer estudios mucho más formales. Bueno, y pues hay otro aspecto importante y es, bueno, aparte de lo que yo conozco de la empresa, cómo se alinea mi perfil a la organización, qué tan competitivo puedo llegar a ser de acuerdo a los contenidos necesarios que requiere mi campo. Bueno, ¿cómo estoy buscando? ¿Cómo de alguna otra manera hago uso de pronto de esas fuentes de empleo y herramientas para encontrar esos trabajos ideales, esas empresas que de pronto a mí en lo personal me motivan o que por su cultura, por su responsabilidad social, pues digamos que se alinean. Y en este momento, pues hay una multiplicidad, digamos, de fuentes de empleo. Acá yo les ubico, digamos que unas que son, creo que las más relevantes y que pues desde el sector financiero pues obviamente manejamos mucho, pero esto implica bastante, digamos que campo, ya que en el momento realmente las fuentes son casi que incontables y se están generando cada vez más, ya que no solo son las posibilidades laborales que yo busco, sino las en las que me encuentran. Por ejemplo, yo a través del empleo, de LinkedIn, de Headhunters, puedo de alguna otra manera tanto buscar como publicar. Entonces, yo también tengo que explorar y tengo que tener muy claro que de pronto si en un X tiempo, ¿sí? A mí no me llaman o en un X tiempo no logro tener una candidatura exitosa, y ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, eh, ¿qué fuentes estoy usando? ¿Cómo estoy alimentando esa información en las fuentes? Porque obviamente una cosa es yo postularme a una vacante, pero que de pronto la herramienta no esté completa al 100%, ¿sí? Entonces, avanzando, digamos, como en ese sentido, ya en un momento durante ese, esa generalidad del proceso de selección, como les decía hace un momento, hay un aspecto importante y es, bueno, mi hoja de vida, qué tan saturada de información está, mi hoja de vida, qué tan corta está. Entonces, acá es importante y lo vamos a ver como se los presentaba en el módulo inicial. Vamos a aprender, digamos, un poco a hacer una hoja de vida, pero acá es importante que tengan presente que el espacio vale oro, ¿sí? Que realmente acá es necesario dejar un poco de lado ese yo me considero perfeccionista, vamos a dejar un poco de lado el hablar tantas maravillas de nosotros mismos y vamos a optimizar los espacios para que realmente coloquemos la información que es importante, relevante y que realmente me va a diferenciar de otro candidato. Y pues pensando también en ese sentido es de una manera crítica, si todos nosotros en este momento vemos nuestra hoja de vida y poniéndonos en el lugar del evaluador, del reclutador, ¿nos interesaría llamarnos? Es atractiva, es fácil de leer y acá hay, digamos que estudios que, y también de pronto les ubico esta información porque realmente dentro de mi ejercicio hay momentos por el nivel de vacantes, de posiciones que se deben cubrir.
pues realmente a veces los tiempos no nos ayudan, ¿sí? Y uno realmente al momento de validar una hoja de vida, uno se centra en esas keywords, en esos momentos, en esas palabras, digamos que clave que me permitan a mí ya rápidamente darme una idea si la persona aplicaría o no a mi vacante. Y hay estudios que indican que en 30 segundos hay evaluadores que saben si una persona cumple o no cumple un proceso, ¿sí? Cumple o no cumple un perfil, discúlpenme. Y obviamente lleva a que si nosotros, ¿sí? Desgastamos 2 hojas, 3 hojas hablando maravillas de nosotros, o no llegamos a un nivel de concreción necesario, pues obviamente esos tiempos pues van a ser incluso más rápido, como los coloco ahí, en donde uno en 6 segundos puede llegar, digamos, a definir si esta persona pasa o no pasa. Y pues obviamente tengan presente que de acuerdo a los índices y por ejemplo acá ataño una información reciente, eh, se disparó el nivel de vacantes a nivel de Colombia, ¿sí? La empleabilidad lamentablemente pues no es la que esperamos, pero obviamente y pues a raíz de todo esto también debemos ser muy conscientes que si yo me estoy presentando una vacante, pues hay cientos de personas también, al igual que yo, que van a colocar posible mejor o menos información de la que es necesaria. Eh, Creo que se fue la vista, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, señor, si quieres, vuelve a presentar, por favor. A ver. Listo, ya la veo. No la encuentro. No la encuentro. Ahí se ve. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno. Entonces, dentro de también ese marco, en ese durante nuestro previo al proceso de selección, es importante también resaltar que en la actualidad y con el uso de las redes sociales, con el uso de toda esta innovación que se ha venido presentando, nosotros pertenecemos y nosotros nos convertimos en una marca, ¿sí? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cuando yo les digo la palabra Coca-Cola, que solo es una palabra, o les digo la palabra Nike, ¿sí? Las respuestas van a variar, pero creo que vamos a ir en un mismo sentido. Posiblemente me dirán Coca-Cola refrescante, posiblemente yo pienso en rojo, ¿sí? Nike, tenis, deporte, vida sana. ¿Sí? Y al igual que con estas dos sencillas palabras, cuando nos preguntamos, bueno, cuando yo digo Sebastián Cárdenas, ¿quién es? ¿Sí? ¿O qué es Sebastián Cárdenas? En el mundo laboral, esto ha tenido un impacto trascendental, digamos que en el sentido de cada uno de nosotros debe reflejar no solo la marca, digamos que cada uno de nosotros representa, sino esta marca cómo impacta a tu organización, esta marca que aporta a un equipo de trabajo. Y pues obviamente acá de alguna otra manera es importantísimo hacer un ejercicio de pensar en nosotros mismos y tú qué ves, qué dice tu imagen, lo que proyectas, lo que eres. ¿Sí? Porque además de ser muy importante esto, pues el resto cómo nos perciben a nosotros. Cuando yo asisto a una entrevista inicial, sin un contacto, digamos que visible, llamémoslo presencial, ¿yo qué proyecto? ¿Mm? Si yo me estoy presentando a una entidad financiera o a una, no sé, a un outsourcing de publicidad, ¿Mm? ¿Cómo me voy vestido? Y acá es importante realmente entender que cada uno de nosotros es una marca y más allá de pronto de ajustarnos a la organización es, bueno, yo cómo me alineo, cómo se alinea mi marca a esta organización. Bueno, y empezar a entender que es el siguiente punto, que las redes sociales también han cambiado en el contexto laboral. Si bien las organizaciones han de alguna otra manera fortalecido la comunicación, el relacionamiento, pues eso también ha fortalecido que se genere algo llamado el networking, que no solo una red social puede ser para
documentarme o informarme o ver algo que me gusta, sino que también a raíz de ese relacionamiento o de esa visibilidad, llamémoslo así, podemos adquirir empleos, podemos generar negocios. Y pues la pregunta acá que creo que es muy valiosa para cada uno de ustedes es cómo están manejando sus redes, qué jugo o qué productividad le estamos sacando en este momento a esos contactos, ¿sí? Porque en la actualidad ustedes ven que hay una multiplicidad gigantesca de emprendedores, de innovaciones, y pues obviamente eso afortunadamente se da de personas que empiezan a manejar, digamos, de una manera diferente sus redes sociales. Y pues si bien es algo estrictamente personal, o que si yo a futuro decido no compartir, digamos, que información, porque es información confidencial, pues en este momento el mundo, ¿sí?, se está moviendo con redes sociales. Entonces, ¿cómo me estoy quedando rezagado únicamente viendo la persona que me parece chistosa o la imagen que me parece graciosa? Y la invitación acá es, bueno, ¿cómo estamos haciendo nuestro networking? ¿Cuál es el branding que estamos manejando, digamos, que en esas redes? Porque pues creo que si hay alguna persona de pronto que ya haya presentado algún proceso de selección, déjenme decirles que en las entidades grandes a veces miramos las redes sociales de las personas, ¿sí? Miramos qué contenido se tiene, qué publica la persona, y pues obviamente ustedes saben que esto hace también parte de pronto de alimentar el proceso de selección y poder lograr saber qué persona, qué esencia, ¿sí?, hace parte de la persona que yo tengo al frente como candidato. Entonces es muy importante que esa información que consumimos realmente qué tanto nos está aportando. Ya, y para avanzar, digamos, como en esos procesos, en una fase ya final, ¿sí?, donde yo ya me expuse, ya sudé, ya de alguna otra manera sentí todos los nervios de esta vida, pues vamos a hacer un análisis crítico, ¿sí?, de nosotros mismos. Vamos a ver, independientemente de que haya o no quedado elegido, hay un aspecto importante y es ser críticos con nosotros mismos, pero un nivel de criticidad positivo, ¿sí? Porque si bien hay variables extrínsecas que realmente de pronto no cumplía el nivel de experiencia, o la persona que yo tenía al lado tenía más formación académica, o de pronto mi nivel salarial, mi aspiración salarial era más bajita o más alta, el nivel de idioma que pedían era pues diferente. Entonces, si bien hay cosas que de pronto pertenecen a aspectos, digamos, que pues estamos sujetos en el mismo proceso de selección a que pasen, ¿cierto? Porque la idea es seleccionar la mejor persona, el mejor candidato. También hay variables que dependen estrictamente de nosotros, ¿sí? Como les decía hace un momento, qué tanta preparación o qué tanta planeación yo tengo para hacer un proceso de selección. Si a mí hoy a las 8 de la noche me llaman y yo prefiero compartir con mis amigos, o yo prefiero hacer, digamos, otro tipo de actividades en vez de dedicarme de pronto a investigar, a curiosear, a explorar, pues obviamente eso también hace parte de nuestro proceso. Mi expresión verbal, cómo yo fluyo con mis ideas, cómo transmito yo mi idea, lo que quiero de alguna otra manera transmitir, valga la redundancia, frente al evaluador, porque obviamente eso hace parte de una, llamémoslo, habilidad, ¿sí? Que a nivel de psicología, pues obviamente son aspectos de esencia de la persona, pero que si bien con un entrenamiento se pueden trabajar, ¿sí? No es excusa que de pronto yo diga, no, es que los nervios me ganaron, ¿sí? O de pronto siento mucha ansiedad y me tiembla la voz cuando yo hablo, porque esto hace parte también de, bueno, cómo va a manejar esa persona diferentes escenarios donde va a tener que interactuar con otros líderes, va a tener que interactuar con compañeros. Bueno, y hay un aspecto, y creo que esto es algo que acá voy a hacer un entre comillas, y es cómo yo me muestro al resto, ¿sí? ¿Qué proyección o qué proyecto, Sebastián Cárdenas, qué proyecto a los otros, ¿sí? De pronto soy una persona fuerte, de pronto soy una persona más bien como recochosa, ¿sí? Porque obviamente acá es importante también, desde el primer saludo, ¿sí?, que yo doy,
ya sea de mano, ya sea con un buenos días, ya todo eso me está dando información del candidato. Y desde una posición como evaluador, el candidato es un conjunto de muchísimas variables, pero que yo necesito identificar las variables que a mí me interesan y que realmente van a aportar al cargo. Entonces, si yo no cuido estos aspectos, si yo dentro de un proceso de selección y en el escenario en el que yo no quedé elegido, claro, es de alguna otra manera algo que frustra, algo que genera, digamos que una tristeza, pero que no se tiene que convertir en algo totalmente negativo, ¿sí? Posiblemente esa organización que me dijo que no, pues realmente es porque a nivel de exigencia, a nivel de indicadores, sabía que no los iba a cumplir. Y ahí es donde entramos cada uno de nosotros, esa retroalimentación de una manera consciente que podemos hacer en esos procesos es de una manera constructiva, vuelvo y digo, saber qué puedo mejorar. Si mi expresión verbal de pronto no es tan fluida, bueno, armemos un discurso, preparémonos previamente para con palabras clave para que las ideas puedan ser transmitidas de una mejor manera. O si de pronto yo estoy diciendo que soy muy cálido, pero mis efectores, me frunzo el ceño constantemente, la postura con la que me siento, llega a jugar un papel importante, pues también tengo que revisar esos aspectos. Bueno, y pues ya digamos que entrando como en un aspecto más, llamémoslo específico, he acá cómo está estructurado en principio el proceso de selección. No quiere decir, y acá quiero hacer una aclaración, que se cumplan cada una de estas fases, porque depende de la organización, depende de la vacante, vamos a, digamos que, alterar ciertas partes, pero es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos porque realmente vamos a saber en qué fase de un proceso estamos cuando nos llame esa empresa que más nos interesa. Y todo arranca con una postulación, ¿sí? Donde podemos encontrar convocatorias internas, convocatorias externas. De pronto la organización dice, o nosotros como colaboradores, dice, vamos a promover a una persona, ¿sí? Vamos a darle la oportunidad de crecimiento a una persona. Entonces ahí recurrimos a candidatos internos. Pero cuando al revisar, digamos que internamente no se logra como tal ese perfil esperado, recurrimos a las publicaciones en las diferentes fuentes, recurrimos al networking, porque obviamente a través de también las fuentes, ustedes posiblemente hasta Facebook en este momento ya tiene una pestaña específica para las publicaciones de trabajo. Y pues es acá en donde arranca como tal la historia. Es acá en donde uno define su perfil, define qué necesita y pues obviamente basado en eso es que recibimos la siguiente llamada. Recibimos la primera llamada y es, bueno, donde a mí me indican, mira, nos interesa tu perfil, estas y estas son las condiciones salariales, estas y estas son las condiciones del trabajo, ¿sí? Y ahí es donde se hace ese primer contacto telefónico, se valida una información, digamos que es clave para mi proceso. Si yo, por ejemplo, como les ponía un ejemplo anteriormente, necesitamos una persona que maneje Excel, que maneje SAP, pues obviamente acá es importante que de alguna otra manera yo garantice que la persona conoce, ¿sí? O que salarialmente me estoy ajustando a la expectativa de la persona. Luego de eso pasamos allá a ese momento de ansiedad total donde llegamos a una preselección grupal, donde ya me citan a mí y nos sientan en un salón con 10, 11 personas más, a veces menos, pero todos mirándonos las caras, todos mirándonos las hojas de vida, y es acá en donde pues se recurren a varios ejercicios, como lo puede ser un assessment, que básicamente es poner a la persona en situaciones reales, hacer ejercicios más dinámicos, o también una entrevista grupal donde yo le pregunto a cada persona cosas muy específicas y pues de ahí defino quiénes avanzan a la siguiente fase. Luego vendrán las pruebas psicotécnicas. Ustedes de alguna otra manera pueden encontrar pruebas de personalidad, pruebas de razonamiento lógico, análisis, y también si el cargo lo requiere, pues van a haber unas pruebas técnicas que generalmente las hace directamente el líder y el líder es quien las califica. Si yo dentro de esas pruebas tengo unos buenos resultados, vamos a la prueba de fuego, que literalmente es la prueba técnica, la entrevista técnica. Empezamos la fase de entrevistas individuales donde yo, ahí realmente es el momento donde empiezo a venderme.
donde realmente yo empiezo a demostrar el conocimiento a través de la entrevista técnica. Pues un líder lo que le interesa son dos cosas: qué conoces y cómo lo has manejado, pero también no se les agarra que dentro de ese proceso él también pueda preguntar aspectos de persona, con quién vives, ¿sí? Aspectos de pronto tus expectativas, tus motivaciones, qué hacen cada una de las personas con quien vives, porque realmente más allá de pronto de yo fijarme en que si sabes o no sabes Excel, pues qué clase de persona va a entrar a mi equipo, qué persona de alguna otra manera a mí me interesa saber, yo voy a empezar a interactuar. Hay momentos donde ya, digamos, hay preguntas de pronto un poco invasivas, pero que realmente si las sabemos manejar y entendemos que esto también hace parte de un proceso de evaluación, pues obviamente lo lograríamos manejar muy bien. Luego vendrán las entrevistas ya con las personas encargadas del proceso, que son generalmente psicólogos, donde vamos a hacer una exploración de competencias. Entonces, si yo en mi hoja de vida coloqué persona orientada al logro, persona que trabaja en equipo, persona que hace y deshace a las mil maravillas, pues es acá en donde yo también pongo a fuego esa característica que dices tener. Y es acá en donde yo, a través de la identificación de habilidades blandas, de todo lo que te compone como una persona, desde tu núcleo familiar, desde cómo fuiste formado en tu hogar, tu formación académica, tu experiencia laboral, pues ha construido en ti. Es aquí en donde realmente llegamos como a ir más al detalle de tu hoja de vida. Y pues ya luego vendrán unas fases más administrativas, que son el estudio de seguridad, que básicamente hay organizaciones que a ustedes les puede pedir un polígrafo, les puede pedir una visita domiciliaria, o sencillamente que suministren todos los certificados de la información que dicen tener en sus hojas de vida. Es básicamente corroborar y comprobar que realmente la información es verídica de todo lo que hemos suministrado durante el primer contacto, durante el desarrollo de todo nuestro proceso. Y pues ya viene la parte de celebración y la parte de poner feliz, que es ese momento en donde firmamos el contrato y donde ya todos esos aspectos contractuales pues llegan de pronto a quedar en claro, y pues ya digamos que se nos da un proceso de bienvenida, ¿no? Bueno, vamos a hablar acá básicamente de, generalmente las hojas de vida cometen los mismos errores, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo para decirles es, uno, con su hoja de vida esté tranquilo, ¿sí? No hay un modelo perfecto, no hay un candidato perfecto, y obviamente lo que sí debemos tener en cuenta es qué información yo estoy ubicando, ¿sí?, en mi hoja de vida. Pero en este momento hay hasta aplicaciones que nos hacen las hojas de vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas oportunidades de mejora que yo les ubico acá es porque más que una recomendación, son esos aspectos que pueden llegar a tener en cuenta al momento de hacer la construcción de su hoja de vida. Y es desde el formato, empezando el formato, pues qué tan fluido es, qué tan interesante puede llegar a ser revisar mi hoja de vida, si es el color tal, si es la ubicación tal, porque realmente debe generar impacto también. Así como nosotros generamos un impacto al momento de decir buenos días, también nuestra hoja debe ir muy alineada a eso. Y pues claro, acá también es importante hablar de la extensión. Si a mí me llegan con 6 hojas de vida, con 6 hojas de una hoja de vida, pues qué tan concreto, qué tan de alguna otra manera detallado puedo llegar a ser con la información irrelevante, que pues no se necesita en el momento. Y pues obviamente en ese formato también debe haber una descripción del perfil, que básicamente es un resumen de lo que yo me voy a encontrar abajo. ¿Qué información, digamos, es la que más me destaca, más allá de pronto de yo trabajo en equipo, orientado a resultados, sino realmente yo qué me voy a encontrar en párrafos siguientes? Frente a la información personal es importante, pues obviamente, no olvidar la edad, la dirección, estado civil, número de identificación. Obviamente ya uno ve una evolución también en las hojas de vida. Ya las personas están colocando sus redes sociales, por lo que les decía anteriormente. Si bien no podemos, o si no queremos, está perfecto,
colocar nuestro Facebook, nuestro, no sé, Instagram, Twitter. No es tan necesario, pero pues sí de alguna otra manera es reflejarles que realmente en este momento pues ya se está viendo una evolución en las hojas de vida y pues las personas que de alguna otra manera estamos muy metidas en el medio vemos que ya más que nuestra red social es la oportunidad o es la ventana a mostrarnos también nuestro contenido, lo que nos interesa y lo que nos describe como personas. Y pues obviamente no sobra decir el nombre completo. Digamos que si mi segundo nombre no me gusta tanto, pues de alguna otra manera hay que llevarlo con orgullo y saber que de pronto si hay 20 Marías en un proceso de selección, pues obviamente yo tengo que tener claro que toda la información debe estar clara de una manera concreta y de una manera precisa en mi hoja de vida. Y eso nos lleva a que la educación, cuando estamos hablando de nuestra formación académica, lleve un orden cronológico, que realmente yo arriba no vea el bachillerato, abajo no lleve, no sé, los cursos que puedo haber hecho en la universidad, sino que realmente haya una fluidez. Que si es de atrás hacia adelante o si es de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, perdón, pues obviamente no tiene, digamos que mayor impacto. Es más a criterio del evaluador. Lo que se recomienda generalmente es que sea de lo más antiguo a lo más reciente. Y cuando ya digamos que precisamente estamos hablando de ese orden, estamos hablando también de la experiencia, que también debe llevar un orden, que también de alguna otra manera ya acá en vez de describir maravillas de nosotros, y acá la invitación obviamente es de pronto ocultar un poco el ego que nos puede invadir al momento de querer exaltar mi hoja de vida, es empezar a colocar esos datos, esas cifras que de alguna otra manera hacen que yo como evaluador tenga precisión absoluta de cómo te medían, qué logros tuviste, por qué destacaste en la organización. Si bien es importante escribir las funciones, en ocasiones, y esto de alguna otra manera lo digo entre comillas también, se encuentra mucha redundancia en las hojas de vida. ¿Sí? Si mi experiencia ha sido contador y hago nóminas para tales y tales empresas, pues mi hoja de vida va a ser exactamente igual y no va a marcar una diferencia. Pero si yo coloco mis indicadores, cómo me medían, por ejemplo, en el área de salud, los conocimientos que pude atender, el número de pacientes, son cosas que realmente a mí automáticamente me atrapan y hacen que yo me quiera o quiera explorar un poco más de esto. Y ya, pues obviamente hay otra información que de alguna otra manera es importante, porque si yo, por ejemplo, como les digo, si yo dentro del mercado veo que el manejo de SAP es algo fundamental, pues yo tengo que colocar ese SAP. Sí, yo tengo que colocar si mi nivel de Excel es avanzado y ir al detalle, porque obviamente acá estamos hablando de que tengo 60 segundos para que mi hoja de vida hable por mí, ¿sí? Y ya después lo que se tenga que comprobar, pero realmente lo que vengo a hablarles acá es que realmente esa hoja de vida tiene que tener precisión, de alguna otra manera comprobación, no colocar información que no podamos comprobar y del mismo modo pues que realmente sea atractiva, sea interesante de leer. Bueno, y acá quiero compartirles algo y es un pantallazo de cómo yo que me evalúo personas, selecciono personas, cuando publico una convocatoria, yo qué veo de cada una de las personas que se me postula, ¿sí? A mano izquierda, yo puedo buscar si, por ejemplo, la persona debe saber Excel, ¿sí? Yo puedo utilizar palabras, keywords, que van a hacer que yo con mayor agilidad filtre todos los candidatos y me diga los que saben Excel, ¿sí? Y es por eso que les decía al principio que dentro de esas fuentes de empleo, entre más completa esté la información, pues realmente vamos a tener un impacto mucho más fuerte. Porque si se dan cuenta, mano derecha, en la última flechita, no sé si, perfecto, sí. Acá, en donde les estoy señalando, ustedes se dan cuenta un porcentaje de ajuste, ¿sí? Y ese 66 que vemos de Angie Lorena Forero, básicamente lo que nos indica es que ese 66 es el 66% de lo que yo estoy buscando, es lo que se acerca a ese 100% que yo necesito. Entonces, si mi hoja de vida que está publicada en elempleo.com no es contundente, no usa palabras clave, no es clara, pues obviamente ese porcentaje va a seguir bajando. Y yo, en lo personal,
por debajo de 70%, pues ni me desgasto en evaluar la persona, porque obviamente sé que de pronto la persona tendrá algunos conocimientos, pero no todos los que yo necesito. Y pues obviamente siempre hay una premisa en estos procesos y es no generar falsas expectativas, que yo no te haga perder tu tiempo, que yo no te haga, digamos, que generar una expectativa o hacer gastar dinero en imprimir una hoja de vida o en dedicar tiempo a un proceso, cuando yo sé que posiblemente en una prueba técnica te vas a quedar. Y adicional a eso, si se dan cuenta en esta parte, me aparece a mí cuál es la actualización, la última fecha en la que tú entraste a hacer modificaciones en tu hoja de vida, ¿sí? ¿Qué tan al pendiente estás de la información que estás agregando? Si yo terminé un diplomado, si yo terminé algún estudio complementario, pues cómo estoy de pronto acá en esta fuente de empleo. Entonces, es esto lo que traté de condensar y traté de compartirles desde pues, mi experiencia. Yo lo que les puedo decir es que, uno, no hay candidatos perfectos. Dos, agradezcan cuando la respuesta es no quedaste seleccionado, porque realmente muchas veces en nuestro afán y obviamente uno como evaluador también se pone en la situación del evaluado y es tengo gastos, hay premuras económicas, hay necesidades de tener experiencia, pero realmente a veces eso no lo que nos están haciendo es un favor, ¿sí? Porque de pronto el líder es de ciertas características, porque de pronto la cultura es de cierta característica y en vez de tener una buena experiencia, pues lo que vamos a hacer es cometer el error de empezar a entrar a entidades por afanes de que nos van a hacer una rotación gigantesca en nuestra hoja de vida, donde vamos a durar solo 6 meses, 3 meses, porque pues obviamente eso hace parte de nuestro proceso. Entonces, no hay hojas de vida perfectas, no hay candidatos perfectos, no hay procesos perfectos ni empresas perfectas, pero lo que realmente buscamos es cuál es tu aporte, cuál es el valor de tenerte en nuestra organización. Y acá hay una frase muy importante que nos habla de que puede que de pronto la confianza en ti mismo no garantice el éxito, pero no tener desconfianza realmente garantiza el fracaso. Entonces, les agradezco mucho este espacio que me han brindado. Muchas gracias nuevamente a todo el equipo logístico de la universidad, porque realmente estos son temas que nos impactan a todos. Vale, daremos 10 minutos de preguntas. Pueden colocarlas en el chat. Vale, tenemos la primera pregunta y es de Esteban García Pedraza: si una persona ha tenido varios trabajos, ¿debería poner todo eso en la hoja de vida o los últimos trabajos, o qué se debe hacer? Ok, muy importante pregunta, Esteban. Mira, yo sé que hay entidades, incluso orientadores, que les dicen a las personas solo relacione las 3 últimas o las 4 últimas o solo las que de una manera directa se relacionen con la empresa a la que usted se está presentando. Yo tengo que ser muy responsable y consciente de que si yo tengo mucha rotación en mi hoja de vida, ¿sí? Eh, las razones por las cuales esa rotación se ha dado, ¿sí? Deben ser justificables, ¿sí? Y va más en el contenido, en lo que yo puedo en la entrevista decirle al evaluador: mire, mi rotación se debe a esto, mi rotación es porque de pronto tenía que estudiar, de pronto tenía que dedicar tiempo a otras cosas, ¿sí? Porque obviamente la recomendación es colocar toda la información en las organizaciones grandes, llamémoslo así, o organizaciones que hacen estudios de seguridad. Pues si yo decido omitir información, se puede entender de dos vías. La primera es: tú me estás ocultando información y que durante el proceso no dijiste, y preciso en el estudio de seguridad hacen las comprobaciones y pues nada que hacer, perdiste el proceso. O puede ser que estés tratando de pronto de ocultar algo no tan positivo. Entonces, desde mi experiencia, desde lo que yo les puedo compartir, realmente la recomendación es relacionar toda la información, porque a través de pronto de yo conocerte como persona y saber todo el crecimiento que has tenido, si yo, por ejemplo, hoy, ya saben, yo empecé en McDonald's, hoy estoy en un banco, pero si en un momento inicial, no sé, vendí zapatos de manera informal, ¿sí?
pues eso hace parte de mi construcción como profesional. Lo que hoy en día yo estoy haciendo es gracias a que en esa época yo empecé vendiendo zapatos, ¿sí? Entonces, la recomendación es relacionar toda la información. Y también, obviamente, si vas a relacionar toda la información, pues que sea precisa, que sea concreta y que realmente destaque en términos de logros, de indicadores. Listo. Ana Burbano López pregunta, ¿son necesarias las referencias personales en la hoja de vida? No, realmente en los procesos, digamos que actuales, como ustedes se dan cuenta, en un estudio de seguridad es la manera de comprobación, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, las referencias personales, si bien son un dato importante, no digamos que me marcan diferencia y sí me ocupan espacio, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, ¿qué de pronto puede ser importante? Los nombres de mis jefes directos. Si yo quiero causar impacto, si yo estoy tranquilo con que mis jefes y he sido un buen colaborador en las organizaciones y me he destacado, pues son datos que sí van a ser muy fundamentales en mi hoja de vida. Que en vez de yo colocar a mi hermana, ¿sí? O colocar a mi hermano o a mi papá o al abogado que de alguna otra manera de pronto a mí no me dice nada, ¿sí? Que tú conozcas un abogado, que tu hermana sea estudiante, pues obviamente sí un jefe va a hacer la diferencia en un proceso de selección porque va a demostrar transparencia, va a demostrar que realmente se puede comprobar sin ningún problema. Listo. Gabriela Rodríguez Cuevas pregunta, ¿qué tipo de contenido se debería reflejar en las redes sociales? Eh, Perdón, es que se me cortó la llamada. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de contenido se debería reflejar en las redes sociales? Interesante pregunta. Acá hay dos temas y es, bueno, el contenido va propiamente a tu elección. Digamos que cuando yo les hablo de poder empezar a darle un uso diferente a las redes sociales, no quiere decir que se vuelva impersonal, ¿sí? No quiere decir que yo tengo que demostrar algo que no soy o estar publicando la última noticia que sacó el tiempo, ¿sí? Sino que realmente si empezamos de pronto a tener en consideración esa información que yo estoy suministrando, qué tanto habla de mi personalidad, qué tanto habla si yo, por ejemplo, perdón acá y no quiero generar ninguna controversia ni mucho menos, pero se ve mucho, por ejemplo, las personas en redes sociales que defienden una postura política o la otra, ¿sí? Y entonces digamos que las publicaciones tienden a ser muy fuertes o la postura llega a ser muy vertical. Entonces, claro, es tu red social, es tu elección, es algo que tú decides publicar porque tienes la convicción y no está mal, ¿sí? Entonces, digamos que más la pregunta debería ir es, bueno, ¿qué tanta relevancia le doy a eso, ¿sí? Que yo estoy compartiendo, que yo estoy publicando y cómo empiezo a jugar con mi red social, o sea, cómo yo empiezo a generar contactos, yo cómo empiezo a fortalecer o incluso a incrementar mi red social para generar conocimiento, para generar negocios, porque obviamente acá hay algo que decir y es que yo como empresa no puedo, digamos que tampoco enviarte una solicitud de amistad, ¿sí? O no es tan bien visto, llamémoslo de ese modo, que yo como evaluador te esté agregando a Facebook o a Instagram, ¿sí? Porque de alguna otra manera tampoco es como la intención, ¿sí? Entonces, frente a un contenido, el que tú decidas publicar, pero ten presente que ese contenido pues va a ser aún mucho más visible para un evaluador, ¿sí? Vale, Esteban Pedraza García pregunta, ¿qué buscan en la pregunta en cuanto a la aspiración salarial? ¿Qué podemos decir o qué se puede decir? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque hay dos maneras de responder, ¿sí? La pregunta es porque nosotros cuando hacemos un contacto telefónico inicialmente, nosotros sabemos que el salario es X pesos, ¿cierto? Pero a medida de que transcurren las entrevistas, nos vamos dando cuenta que los gastos de pronto son más de lo que vas a ganar, ¿sí? Entonces, obviamente, y hay parte de pronto de conocer cómo está el mercado actualmente,
¿sí? Y es porque esa pregunta básicamente a mí me da un panorama de, bueno, ¿cómo estás financieramente? ¿Cómo estás económicamente? O qué tanto, que es la otra postura, ¿sí? Es la otra manera de verla y es qué tan orientado a lo económico estás, ¿sí? Me explico. Si yo, por ejemplo, mi motivación es la plata, por así decirlo, está bien, ¿sí? Creo que, y es una realidad, nadie trabaja de alguna otra manera, o espera recibir solamente un gracias, sino que realmente hay una remuneración económica que de alguna otra manera influye, ¿sí? En mi decisión si me vinculo o no. Pero entonces, de alguna otra manera, si yo como evaluador veo en ti que tu principal necesidad en este momento es la plata y tu aspiración salarial está por fuera de lo que yo te puedo ofrecer, pues realmente no te voy a generar una falsa expectativa. Y es ahí por eso es tan importante conocer el mercado, cómo está en este momento o qué está pidiendo el mercado, para yo digamos que si mi salario, realmente mi aspiración son 4 millones de pesos, pues obviamente yo tampoco diga no, 1.200.000 porque es que sí, o tampoco diga 6, ¿vale? Listo. Alejandra Pérez Díaz pregunta, ¿cómo podría identificar que me estoy postulando a una buena empresa para ganar experiencia? Bueno, pues mira, eso va mucho en lo que logres encontrar de la empresa. Me explico. Si dentro de tu investigación te das cuenta, y te voy a poner un ejemplo, en mi caso, hay una afinidad de alguna otra manera bastante importante por eh, los niños con síndrome de Down, hay una afinidad por todo este tema del posconflicto, y yo sé que el banco tiene un foco de responsabilidad social de recolectar tapas para los niños con síndrome de Down, para fundaciones con las empresas que hacen las prótesis de las personas que después del posconflicto pues perdieron alguno de sus miembros. Son cosas que a mí, sí, en lo personal, yo digo, yo siento afinidad con eso, sí. Yo me veo en una organización que de pronto, más allá de pronto de un salario, pues me va a brindar esa oportunidad de contribuir, ¿sí? Y son aspectos que yo también tengo que ver, porque obviamente una cosa, vuelvo e insisto, es el salario, lo que a mí me motiva, pero si tú haces una investigación juiciosa, tú lees su misión, tú lees su visión, sus valores, te das cuenta, ahora en Internet, tú por Cámara y Comercio encuentras toda la trazabilidad de la empresa. Si tuvo una fluctuación positiva, si tuvo un declive económico y, por ejemplo, con esta situación de la pandemia, todas las empresas de pronto que han tenido que lamentablemente sacar sus colaboradores, pues también si de pronto hiciéramos una regresión de esa revisión, posiblemente me habría dado cuenta que hay empresas que de pronto van sobre la marcha, que no tienen tanto músculo financiero, que de pronto en una situación así, pues fácilmente va a declinar. Entonces, en la medida que tú investigues, que ahorita hay páginas incluso de opiniones de colaboradores. Si ustedes buscan opiniones de colaboradores de Banco a Beber, ¿sí? Hay páginas que permiten que yo como colaborador dé una opinión. Entonces ustedes van a encontrar, es una gran empresa, es una mala empresa. Entonces ahí es la importancia de pronto de yo prepararme y datearme de, venga, ¿a qué empresa estoy entrando? Listo. Y por último, Natalia Quiroga Díaz pregunta, ¿por qué en los datos personales se debe colocar la edad o el estado civil? Si bien es cierto, todavía en algunas empresas existe discriminación por estas variables. Uh-huh. Sí, realmente es un tema difícil de manejar porque obviamente yo no les voy a negar, y son obviamente políticas estrictamente de las organizaciones, digamos que ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Para eso hay formatos, hay una normatividad y hay un formato de habeas data que a mí como organización me permite identificar eh, pues esa información. Pero frente a tu pregunta, es importante, más que por un tema de discriminación, es porque realmente a mí también eso me da información, ¿sí? Si tú, por ejemplo, a X edad, ¿sí? Tienes una proyección y durante la entrevista me dices, no, mire, mi intención es estudiar, mi intención es irme del país, mi intención es viajar, mi intención es consolidar mi casa, darle un bienestar a mi familia, darme un bienestar, darle un mejor estudio a mis hijos. Son cosas que van muy alineadas a la entrevista individual, más que
que se sienta que es una discriminación, porque pienso que es a título personal se los digo, es una mala información de pronto de las personas que, como les digo, cuando se les dice que no, pues no hacen como ese insight de venga, que de pronto hice bien, que de pronto hice no tan bien. Y pues obviamente, si bien hay que decirlo, pues obviamente hay limitantes en las edades que tristemente pues a nivel nacional tenemos. Pues otro factor es que realmente eso es información que yo voy a usar, pero en la entrevista individual, donde yo voy a explorar tus proyectos, donde yo voy a explorar, y tú me dices, por ejemplo, yo estoy divorciado, ¿cierto? Y de pronto hay un aspecto legal, ¿sí? Que está pendiente, bueno, cómo lo estás manejando, cómo lo estás, digamos que llevando para que en el estudio de seguridad, pues no me salgas de pronto con personas de pronto con antecedentes judiciales o que tienen temas pendientes. Digamos que eso depende de la organización a la cual tú te estés presentando. Vale, listo, mil gracias. Agradecemos a todos por la participación y al psicólogo Sebastián Cárdenas por aceptar nuestra invitación y brindarnos esta excelente conferencia. Les recomendamos a todos que sigan nuestras redes sociales, Hacemolca en Instagram y Facebook. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias de verdad nuevamente a todos ustedes, a los asistentes, y pues en mis redes pueden encontrar un poco de contenido de este tipo, entonces pues cualquier cosa en que les pueda colaborar con el mayor de los gustos. Mil y mil gracias.